¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Son las 8 ya de la noche y hoy, miércoles 8 de febrero, quiero darles la más cordial bienvenida en este 2023 a la nueva temporada de nuestro programa Masterclass. Con mucho gusto y con mucha emoción estamos iniciando el tercer año de transmisión ininterrumpida de nuestro webinario, que está compuesto por Masterclass y La Voz del Residente. Más adelante me voy a permitir presentar al ponente del día de hoy, pero no sin antes agradecer su valiosa colaboración que tuvieron con nosotros durante todo el 2022, esperando que este año, más que de propósito, sea de mucha acción en pro de los profesionales de la salud. Y Medical Legal Center, como siempre, se pone a sus órdenes para poderlos acompañar y servir. Y es a través de esta plataforma de aprendizaje continuo y de reflexión que nos ponemos a sus órdenes. Les recordamos que Medical Legal Center tiene conferencias donde ustedes van a conocer el marco jurídico legal que hoy en día rige nuestro ejercicio profesional. Por favor, solicite estas pláticas, son muy importantes. Asimismo, podemos ofrecer talleres que con su colegio o con su servicio de algún hospital podemos organizar para que cada día conozcan más de los aspectos jurídico-legales que tienen que ver con su tranquilidad. Por favor, llámenos, síganos a través de las redes sociales o búscanos a través de nuestra página www.medicallegalcenter.com, al teléfono 800-215-0818. También puede enviarnos un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención, acuérdense que lo escribimos sin acento, atención.mlc@gmail.com, y con todo gusto, de forma presencial o vía Zoom, podemos organizar estas conferencias. Asimismo, en nuestras redes sociales tenemos información muy importante que compartirles. Así es que lo invitamos a que nos contacte en YouTube, por supuesto, este programa lo puede volver a ver nuevamente mañana en YouTube, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y ahora de TikTok. Invita a que otros se conecten y cada día seamos más los que estemos en esta gran comunidad médica. Finalmente, reiterarles que también la siguiente semana arrancamos el programa de La Voz del Residente para que en esta nueva época en que se suman los futuros especialistas del país sean cordialmente invitados a participar como ponentes o como escuchas. Iniciamos el próximo lunes 13 de febrero a las 20 horas. Por favor, hágalo extensivo. Y ahora bien, me voy a permitir presentar a alguien que ya muchos de ustedes conocen. Él es el licenciado Abraham Dávila, nuestro ponente del día de hoy, en la apertura de esta nueva temporada de Masterclass. Voy a leer algo de su extenso currículum. El licenciado y maestro Abraham Amión Dávila Rodríguez es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. En esta misma casa de estudios cursó la maestría en Derecho Constitucional y actualmente es postulante al doctorado en Derechos Humanos. Asimismo, se desempeña como director general de Medical Legal Center Salomon & Warner. Obviamente, un especialista de la materia. Entonces, quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Abraham para que inicie el programa. Ya sabemos la mecánica. Licenciado Abraham, después de su charla, vamos a dar un espacio para los comentarios y preguntas de nuestra audiencia, por lo cual, bueno, ahora cedo los micrófonos y el uso de la palabra para que usted inicie. Muchas gracias y bienvenido. Armando, muchísimas gracias y a cada una de las personas que están conectadas también muy agradecido porque bueno, ahora estoy ya no en el lado de presentador, ahora estoy como invitado y eso es un doble reto, ya veo que es un gran compromiso estar acá y no solamente presentar y yo se los agradezco infinito. Hoy en día, pues grandes retos, todo lo que ha pasado en los últimos meses, el día de hoy ocurrió, el día de hoy y ayer derivado del caso de Durango, donde un médico anestesiólogo detenido, son cosas que pocas veces vemos en la vida profesional y por supuesto lo platicaremos seguramente en la sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto lo analizaremos. No me voy a despegar por lo pronto en la sesión del tema que teníamos que tenemos previsto tratar, que es el marco jurídico para los profesionales de la salud y como saben, seré breve, conciso y la sesión no durará una hora, durará mucho menos, pero sobre todo
sobre todo conciso. Hoy en día quiero plantearles que todas las relaciones reguladas por las leyes quisiéramos que estuvieran debidamente planteadas e hipotéticamente previstas en la ley. Quisiéramos que todo lo que ocurre con mi paciente desde que lo atiendo en consulta como en hospital estuviera debidamente regulado. Sin embargo, eso hoy no ocurre. Esto genera un gran reto para los profesionales de la salud, pero principalmente para los legisladores. Yo quiero plantearles lo siguiente. Toda la atención médica y la relación que tenemos médico-paciente, hospital-paciente y en relación a la atención médica está regulada en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, y toda la atención médica de urgencia está regulada en 20 artículos. La atención de consulta externa está regulada en 13 artículos y la atención hospitalaria está regulada en 7 artículos. Yo les planteo si todas las hipótesis que ocurren derivada de esta relación jurídica médico-paciente o paciente-hospital podría estar regulada en tan pocos espacios, en tan pocos artículos. Esto provoca una gran laguna ante muchas circunstancias que son que no pueden evitarse, que no se pueden legislar porque las variables son prácticamente infinitas. Y ese es un gran reto. Hoy en día hemos visto cómo a raíz de esto tenemos una normatitis que ahorita voy a ver en la siguiente diapositiva. Hoy les quiero hacer un planteamiento, un gran reto que tenemos los profesionales de la salud. Hay un principio elemental de derecho que habla que en cualquier tipo de contrato, y no es la excepción los contratos de prestación de servicios de atención médica, existen derechos y obligaciones para ambas partes en cualquier contrato. En este caso, para el médico, para el paciente, o para el hospital y para el paciente. Sin embargo, en toda la Ley General de Salud no encuentro una sola obligación de los pacientes. Encuentro solamente obligaciones de los médicos, de las enfermeras, de los hospitales, pero no encuentro una sola obligación del paciente, y claro que las tiene. Yo aquí les hago dos planteamientos elementales. Uno, tiene la obligación de proporcionar la información correcta y adecuada y certera y cierta de su padecimiento y de sus antecedentes. Si a mí el paciente no me miente y no me dice que es alérgico a un medicamento y yo se lo prescribo, yo no podría ser responsable. Y el otro muy importante, que es el más frecuente, que es el seguimiento a todas las indicaciones médicas que yo le sugiera. Si él no las incumple, pues voy a tener un problema. Bueno, en el caso particular, en todo contrato que genera derechos y obligaciones para ambas partes, este principio elemental de derecho de materia civil establece que si una de las partes incumple con sus obligaciones, genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Esto es que si el paciente incumple con información valiosa o determinante para su atención o con el seguimiento de mis indicaciones médicas, se rescinde el contrato de prestación de servicios y me exonera de responsabilidad. No obstante, por tratarse de un derecho humano cuya la protección a la salud está por encima, es un elemento, es un derecho fundamental, yo tengo la obligación de seguirlo atendiendo. Esto, un caso que todo mundo identifica, el caso de los pacientes crónico-degenerativos que se complican, hipertensos, diabéticos, que evidentemente si siguieran las indicaciones médicas de medicamentos, ejercicio, dietas, en general, principalmente estos, seguramente no se complicarían. Y si se complican es porque no siguen las indicaciones médicas. No obstante, tengo la obligación, por tratarse de un derecho constitucional, de derecho fundamental, de seguirlos atendiendo, no obstante que ellos incumplieron esta obligación. Sin embargo, eso implica una exoneración de responsabilidad por el resultado de la atención médica. Esto es, hoy justamente platicaba con un médico cirujano que tenía un tema con una malla,
con un paciente que no seguía las indicaciones, iba al gimnasio, no obstante que estaba contraindicado en las primeras semanas y no obtenía el resultado. Esto sí me exonera de responsabilidad, pero un problema serio que me encuentro. Y me lo encuentro en cada caso de pacientes que no cumplen con sus indicaciones médicas, y es que el médico no documenta este incumplimiento de indicaciones. Y el problema lo asumimos. Esto es, el que un diabético no siga las indicaciones y ya, porque si las siguiera no llegaría complicado, nunca lo documentamos, ya lo damos por un hecho que es correcto, que está bien o que es una práctica normal. Y el documentarlo o no documentarlo es la diferencia entre tener un problema de responsabilidad y no tenerlo. Luego, entonces, una de las recomendaciones que yo en este momento hago es que cuando encontremos un paciente que no cumpla con sus obligaciones, principalmente de información fidedigna y verídica, o en su defecto, o además incumpla con el seguimiento de sus indicaciones médicas, lo documentemos cada ocasión que lo identifiquemos. Esto porque va a ser fundamental para que opere este principio elemental de derecho, mediante el cual, en el momento de que una de las partes incumple con sus obligaciones, se rescinde el contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Entonces es fundamental que esto lo conozcan y lo cumplan y lo ejecuten los médicos y no pasen por desapercibido un incumplimiento de indicaciones médicas. Otro tema, por supuesto, que les comentaba, ante la falta de disposiciones que regulen la atención médica o lo que sería ideal, pues generamos un tema de normatitis. ¿Por qué normatitis? Porque buscamos que en las normas oficiales mexicanas se cumpla este principio de legislar, que es exclusivo del Congreso de la Unión. Y entonces vienen normas. Hoy vamos a crear una norma oficial mexicana de las obligaciones de anestesiología. Hoy, precisamente, hoy, le escuchaba el caso de un médico anestesiólogo detenido en Durango, en donde se establecía que no había dado cumplimiento a la norma oficial mexicana de la práctica de la anestesiología, que es la 06 de la práctica de la anestesiología. Y yo me pregunto, lo primero que me preguntaré es si esa norma es constitucional o no. Esto es, de acuerdo, el origen de las normas oficiales mexicanas lo tiene la entonces ya abrogada Ley Federal de Metrología y Normalización, que hablaba metro de medida. Metro de medida es un estándar para hacer algo, es un protocolo para hacer algo, y solamente se puede sistematizar aquello que es sistematizable, pero no la atención médica. La atención médica no puede ser sistematizable porque cada caso médico es único. Luego, entonces, sí podría tener una norma oficial mexicana de que estandarice cuáles son los requerimientos de infraestructura de un área de urgencias de un hospital. Eso es estandarizable y podría haber una norma que hablara de ese tema o de la infraestructura de un hospital o de un consultorio, porque es estandarizable. Pero no podría encontrarme una norma oficial mexicana que hable de cómo estandarizar mi atención médica en anestesiología o en cualquier otra especialidad. Así ya se pronunció en algún momento la Corte al establecer la inconstitucionalidad de la norma oficial mexicana 174, hoy 08, en cuanto a los procedimientos de cirugía de obesidad, que establecía requisitos como si todos los casos médicos fueran igual. Y entonces, en este caso, ya la Ley Federal de Metrología y Normalización ya no regula las normas oficiales mexicanas. Hoy es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Si leen esta norma, establece qué es una norma oficial mexicana y describe exactamente qué es una norma. Todo lo que no encuadre en esa definición no puede estar en esa norma. Y yo les garantizo que gran parte de lo que hoy incluye como obligaciones en la norma oficial mexicana la práctica de la anestesiología no entran de ninguna manera en el rango de los requisitos que debe tener una norma oficial mexicana. Esto no quiere decir que no esté de acuerdo en muchos procesos que se llevan hoy en día y que están incluidos en la norma oficial mexicana, sino en normas oficiales mexicanas, pero no deberían de estar incluidos en una norma oficial mexicana, deberían de estar
en una ley o reglamento o en su defecto en guías clínicas como aquellas que ha generado hoy en día CENETEC para estos efectos. Hay dos tipos de retos legislativos. Justo el día de mañana me reuniré con el secretario técnico de la Comisión de Salud de Cámara de Diputados del Congreso Federal precisamente para ver un par de temas que son fundamentales del retos del Poder Legislativo. El primero, relacionados con el ejercicio profesional y los siguientes relacionadas con la atención médica. Con la práctica médica, sin duda, el reto más importante que tiene el Poder Legislativo es precisamente el darle el punto final a que ningún acto médico se considere como doloso, excepto los que expresamente están señalados en la ley. Como ustedes saben, esta iniciativa inició en Cámara de Diputados, se envió al Senado, el Senado la aprobó, se los hicimos de saber a fin de año. Sin embargo, es una pequeña modificación, motivo por el cual regresa a la Cámara de Origen por una situación constitucional. Tiene que estar aprobada de la misma manera por las dos cámaras. Y hoy en día estamos prácticamente a un pasito de que esto se apruebe. De ser así, en Cámara de Diputados, entonces sí no encontraríamos ningún caso más como el de Durango, en donde a pesar de una situación adversa, excepto que se demuestre una situación de dolo eventual, muy claro, pues que lo que en la práctica médica no ocurre, ocurría en caso de eutanasia, ocurría en caso de un aborto, en los lugares que está prohibido esa circunstancia, o realizar un procedimiento forzoso, sin consentimiento del paciente. Fuera de esos casos, no existiría uno en donde se librara una orden de aprehensión o un médico estuviera detenido derivado de una atención médica. Esta situación yo espero que pueda quedar próximamente ya resuelto este tema y nunca más volvamos a encontrar una situación igual, en donde todos los casos médicos sean considerados como culposos, esto es sin intención, con excepción de los casos expresamente señalados en la ley. ¿Qué beneficios tendría esto? Bueno, que el objetivo, hay cosas que no hay para atrás y que la manera de arreglarlo seguramente será con una reparación del daño, pero que el profesional tenga la certeza de tener un juicio en libertad y si es culpable, bueno, pues no me niego que habrá casos donde sí existe una culpabilidad y habrá que hacerle enfrente, pero no y nunca en privado de la libertad y por supuesto un menor costo para el Estado y también, no se daña al paciente porque tendrá la pretensión la pretensión que busca en caso de resultar ganador. Otro de los temas también sin duda muy importantes es el tema del consentimiento informado. Hoy en día, requiere de varios requisitos, que establezcamos el padecimiento, procedimiento médico, riesgos, beneficios y en su momento alternativas. Pero eso tiene que tener un premio, esto es, si el paciente acepta este procedimiento, sobre todo los riesgos y los beneficios, él asume esta carga y no la asume el médico. Hoy en día parece que a pesar de que se estableció el riesgo, no pasa nada, es como si no tuviera carta de consentimiento y debería quedar perfectamente claro, y es un reto legislativo que así se establezca en una disposición jurídica, que de establecerse el riesgo en el procedimiento del paciente legalmente lo acepte, esto es con su consentimiento, consciente, etcétera, asuma el riesgo de esta circunstancia, exonerando al médico de esta responsabilidad. Obviamente, esto implica desarrollar consentimientos específicos y no el clásico consentimiento machote que utilizamos en los hospitales. Hoy en día nosotros saben, un sistema CARTOF que tiene más de 350 cartas específicas de consentimiento informado y que, por supuesto, están a disposición de algunos hospitales. Algunos hospitales lo han implementado exitosamente en sus centros de salud con muy buenos resultados, porque obliga, no tiene el riesgo de que el médico se equivoque en el consentimiento, sino que están perfectamente bien y legalmente, médica y legalmente bien hechos. El otro tema es el de los honorarios médicos. Me encuentro una
verdadera círculo vicioso entre la aseguradora, el tercer, no la aseguradora, el tercer pagador, que paga poco, luego el que paga poco, el que recibe poco procura hacer cosas, más procedimientos para ganar lo justo y viceversa, y entonces tenemos un círculo vicioso. Considero que hoy en día tenemos un reto que dignificarían la actitud de la posición de los médicos si tuviéramos una ley de aranceles médicos, que yo sé que es un tema delicado, que seguramente aquellos antimonopolios, los de la Comisión Federal de Competencia Económica dirán que no, las leyes de aranceles no son, de competencia, pero creo que lo que tenemos hoy en día de establecer los aranceles como los establecen para pago de honorarios médicos, eso sí constituye un verdadero monopolio. Y por tal considero que una ley de aranceles podría ser un gran reto para el poder legislativo en beneficio de todo el sistema de salud. Otro, un gran tema también es el tema de la confidencialidad de los casos médicos. Hoy en día yo les planteo si este caso, por ejemplo, de Durango o de cualquier otro estado en donde algún médico sea detenido, pudiera estar, realmente se daña su imagen. Y como tal, considero que esto, siendo su prestigio un gran elemento, deberá de establecerse un reto legislativo para que se evite proporcionar información de este tipo de casos hasta en tanto exista una disposición que una sentencia que la establezca la culpabilidad o no, pero no antes, porque acaban con un prestigio. Ahora, están los retos del Poder Legislativo relacionados con el ejercicio profesional. Este gran tema, el tema de la certificación profesional. A mí me preguntan qué opino de la certificación profesional y yo se los digo sin tapujos, se los digo como lo siento. Y se los planteo con un ejemplo. Alguna ocasión, mientras hacíamos una remodelación en nuestras oficinas en Medical Legal Center, nuestro arquitecto tuvo un tema con una ventana que estaba completamente fuera de contexto. O sea, no era la ventana que iba a donde tenía que ir. Y si ustedes me preguntan que si me hubiera gustado que ese arquitecto particularmente estuviera certificado, claro que me hubiera gustado. Y cuando yo contrato un contador para que lleve mi contabilidad, por supuesto que me gustaría que estuviera certificado. Y cuando contrato un abogado, me gustaría que también estuviera certificado, al menos que si no lo va a garantizar, al menos me da una mejor certeza, una mayor oportunidad de que ese médico, ese abogado esté actualizado. Y no sean cuentos los que me digan, ¿no? Y hay gente que sí habla mucho, etcétera, y son los que más a veces hay que desconfiar. Bueno, pues lo mismo me gustaría en el caso de los médicos. ¿Qué veo que habría que modificar si es un reto del Poder Legislativo? Que sea para determinadas profesiones, no solamente para los médicos. Yo asumo el tema para los médicos, pero también para los abogados, también para los arquitectos, también para los contadores y otros por profesiones. ¿Por qué no? Aquellas que pudieran tener un impacto en la salud, en la vida o en el patrimonio de las personas, no solamente médicos. Y eso lo veo como un tema, también es un tema global, es un tema no solamente aquí en México, en todo el mundo es un tema de la certificación profesional. El otro tema, sin duda, un gran reto en el marco jurídico de la atención médica es el tema de los colegios de profesionistas. Hoy en día necesitamos requisitos y reglas claras para que profesionales de una misma actividad puedan colegiarse. La ley de reglamentar el artículo 5 constitucional, que le llaman ley de profesiones, contempla que solamente puede haber un colegio de una sola rama profesional. Esto es, si el día de hoy los bariatras quisieran constituir su colegio de bariatras, incluyendo nutriólogos especializados, psicólogos especializados, médicos bariatras y endocrinólogos que se dediquen al tema, no podrían hacerlo. Tendría que ser una asociación normal sin colegio, porque la ley no lo permite. Si quisiéramos hoy crear un colegio de especialistas, profesionales relacionados con diabetes, no lo podríamos hacer. Tendría que ser solamente de una misma rama profesional, solo porque la ley no lo permite. Entonces, por supuesto que es un reto del Poder Legislativo regularlo
para este tema para poder generar colegios conforme a actividades profesionales y no solamente de una rama profesional. También evitar el intrusismo médico, ese es uno de los grandes retos que tiene en la ley de profesiones, evitar que médicos, o personal que no son médicos ejerzan o quienes sin ser especialistas invadan una especialidad. Eso lo tiene muy claro AMCEPER, que es la Asociación de Cirugía Plástica, que es quien más sufre, quien más ha luchado para evitar el tema del intrusismo, pero bastaría con que se regulara perfectamente la ley y lo prohibiera para evitar este tipo de circunstancias. Por supuesto que mi recomendación es generar estas guías de seguridad médica por especialidad. Nosotros en Medical Legal Center hemos generado estas guías que tienen como finalidad apoyar a la comunidad médica con recomendaciones. Por ejemplo, esos son los 10 puntos que recomendamos para que un médico no tenga un problema de responsabilidad. Primero, conocer mis derechos y obligaciones. Si no los conozco, no sé cómo atender los casos, no sé cómo actuar en otros casos de atención médica, entonces conocer mis derechos y obligaciones. Siempre, siempre, muy importante realizar y proporcionar a nuestro paciente y recabar un adecuado consentimiento informado con todos los requisitos de ley. Asegurarse de la aceptación, no solamente la aceptación, que además sea la persona indicada la que tiene que firmar. No siempre quien firma es la persona indicada para hacerlo. 4, la valoración integral de su paciente, no solamente del punto particular por lo que fue, sino ver un paciente de manera integral, realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno, definir el mejor manejo en cada caso, tener el tema de seguridad de paciente, el tema de interacciones medicamentosa, siempre estar con la información necesaria de lo que están haciendo los demás médicos, particularmente en los pacientes polifarmacia, capacitarme, ir a mis congresos y realmente ir a los congresos y entrar a las sesiones, generar una medicina basada en evidencia y lo más importante, para evitar un problema, evitar comentarios sobre un colega, porque en la medida que yo lo haga, voy a evitar que alguien hable de mi propia práctica profesional, que seguramente la va a hacer en un contexto diferente al que lo atendí. Sí, sin embargo, sí evitaría esta situación. Esto, por ejemplo, lo hemos hecho con FEMECOT, la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Es una recomendación que damos a cada uno de los miembros y créanme, realmente funciona. Si hay miembros de alguna otra agrupación médica que quisiera que lo hiciéramos en conjunto con su agrupación médica, por supuesto que nos contactan y lo haríamos con muchísimo gusto. También otra de las guías que hemos generado para los para médicos, es particularmente los que se dedican a medicina privada, es la guía de seguridad del consultorio por especialidad, donde vienen los principios que debe tener su consultorio, que si hoy en día COFEPRIS hiciera una visita de verificación al 100% de los consultorios en el país, estoy seguro que más del 70% de ellos no lo aprobaría. Primero, consultorio médico debe de cumplir con la obligación de llevar un registro diario de pacientes. Pregúntense aquí los que tienen consultorio cuántos lo llevan. Y aquí está la disposición jurídica que lo establece. 2, contar con instalaciones adecuadas de acuerdo a la especialidad de que se trate. Aquí está la norma que lo establece. El mobiliario de su consulta, perdón, el mobiliario, está haciendo mucho frío, estoy ahora aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. El mobiliario de su consultorio es el adecuado a la especialidad que ejerce. Bueno, tendrá que verificarlo y está la norma correspondiente. Las recetas médicas, perdón, las recetas médicas que expide cumplen con la normatividad, con los requisitos actuales y vigentes, las indica así con nombre genérico y además el comercial, sino por supuesto que también estamos en una grave inconsistencia. En su consultorio están los diplomas o títulos que acreditan su especialidad, porque pareciera que cuando veíamos a nuestros médicos de antaño lleno de sus documentos, pensábamos que era un tema de egocentría, ¿no? Sin embargo, no es así, es una disposición legal, el que el paciente pueda tener a la vista las acreditaciones que tiene cada médico.
en su consultorio se da a conocer su horario de asistencia como el horario de funcionamiento del establecimiento. También es una disposición legal. Pregúntense cuántos los tienen. El tema de su aviso de privacidad, ¿cuántos lo tienen? Bueno, nosotros también tenemos un aviso de privacidad ya especializado en consultorios y en consultorios médicos y hospitales, que con muchísimo gusto ponemos a su disposición para nuestros médicos afiliados y si se afilian y están con nosotros con mucho gusto se los compartimos. Mis conclusiones, un reto con la generación de leyes justas y éticas en el campo médico y profesional. Si la comunidad médica no nos organizamos para cumplir estos retos, esto no va a cambiar. ¿Vieron el tiempo que nos hemos llevado con esta ley para que no detengan médicos? Y estamos ya a punto de lograrlo. Estamos a medio paso de lograrlo. Bueno, todo esto requiere un gran reto de trabajo y esfuerzo. Yo los invito a que enfoquemos baterías por ahí, tengamos muy claro lo que pedimos. 2, generación de guías de seguridad médica por especialidad, que de acuerdo a mi especialidad o mi agrupación médica pueda trabajar con nosotros en crear estas guías de cuáles son los puntos que debemos de cuidar de acuerdo a cada especialidad. Yo les comento que año con año, al final de año, hacemos un análisis de por qué, cuántos casos, por qué y de qué especialidad tuvimos atenciones y cómo se pudieron evitar. Y esto, por supuesto, que lo compartimos con el médico de cada especialidad para que sea un médico que tenga menor siniestralidad. Y por supuesto, esta generación de guías de consultorio por especialidad. Si usted es dentista o si es oftalmólogo, si es neurocirujano, que pudiéramos hacer esta guía de lo que un consultorio de su especialidad debe contener para hacer un checklist de si lo estoy cumpliendo o no y entonces pueda pasar sin problema cualquier tipo de verificación de cualquier tipo de autoridad. Esas son mis conclusiones. Sé que hay algunas preguntas por ahí y me pueden hacer todas, incluso la de los casos que hoy están en medios que lo saben y en donde por supuesto que hemos ofrecido, como lo hicimos en Oaxaca y como lo hemos hecho en San Luis Potosí, como lo hemos hecho en cualquier lugar, de poder ofertamos poder ayudar a estos médicos sin ningún compromiso y viendo los resultados prácticamente de forma inmediata, como lo hemos hecho en otros casos. Armando, sé que hay dudas, adelante, yo escucho. Gracias nuevamente, licenciado Abraham. Buenas noches. Pues inicio con muchas felicitaciones que ya se están llegando por la temática, que obviamente es muy importante y por eso se propuso este tema de arranque, que sin duda alguna, bueno, a todos nos hará reflexionar, pero también nos hará tomar las acciones conducentes y por ello vuelvo a repetir que pueden llamarnos, mandarnos un correo para solicitar pláticas especializadas sobre cada una de estas temáticas que abordó el licenciado Abraham. Asimismo, cualquier asesoría o situación que requiera su colegio, su grupo de trabajo, con todo gusto de los puntos que mencionó el licenciado Abraham, estamos a sus órdenes. Ya está en el chat nuestro correo, nuestro teléfono y con toda confianza puede llamarnos. Ahora voy a pasar ya algunos de los comentarios que nos hacen. Bueno, tiene saludos desde toda la República Mexicana, de mucha gente que lo conoce, que ha estado trabajando. La primera pregunta de Luis Hernández. ¿Es cierto que las normas prescriben a los 5 años? Bueno, muy buena pregunta. Las normas tienen por disposición legal que actualizarse cada 5 años. Sin embargo, el hecho de que no se actualicen no significa que pierdan vigencia. Pero sí, es un tema y no las actualizan cada 5 años. Y luego me encuentro con normas completamente obsoletas y que además son las que las utilizan para incriminarnos, como este médico de Durango, en donde le dice, no cumpliste esta norma, pero pregúntense de cuánto data de por lo menos hace 10 años, cuando efectivamente tienen la obligación de actualizarlas cada 5 años. Bueno, Jaime Isabel nos dice que podría ser un tema de defensa, ¿eh? Podría ser un tema de defensa. Muy buena. Doctor Ruiz, vamos defendiendo al doctor, caray. Muy bien, gracias. Nos preguntan que si esta plática queda grabada. Sí, queda grabada en el canal de YouTube de Medical Legal Center. A partir de mañana puede revivirla y compartirla. Es un tema muy valioso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones desde Jalapa. Dice, el doctor José Ignacio Guzmán nos da una aportación muy interesante. Dice
que las obligaciones del enfermo están reguladas por artículo 77 bis, 38, fracción 5. Entonces, bueno, muchas gracias al doctor. Hasta ahora lo han venido regulando en la Ley General de Salud y viene en el capítulo de lo que antes era Seguro Popular, que hoy no en el rumbo general para toda la atención médica. Pero muy buen punto, doctor Guzmán, le mando un abrazo, cuídese. Siempre uno también casi un experto en leyes, ¿eh? Sí, efectivamente, lo saludamos también. Nos dice nuevamente Luis Hernández, él colaboró con la Cenetec. Se ha enterado de que no existe más. ¿Qué ha quedado en su lugar? ¿Que no hay qué? Que ya no hay Cenetec. ¿Qué ha quedado en su lugar? Bueno, no ha quedado en su lugar, sin embargo, hoy en día el tema de las guías clínicas representan precisamente, no son obligatorias y eso me gusta, es precisamente una luz de cuáles son recomendaciones para una atención médica. Y vuelvo al punto, lo que considero que es inadecuado es de que establezcamos como una obligación la forma de atender un padecimiento, cuando cada caso médico es completamente diferente. No puedo poner una línea de producción a todos los diabéticos, darles el mismo tratamiento y esperar el mismo resultado. Por eso, en el caso particular de guías clínicas de Cenetec, son luces, recomendaciones, son artículos, similares artículos, pero bueno, en otro parámetro, pero no son obligatorias. Y creo que eso es lo importante, que en las normas sí se establecen como obligación, cuando las normas oficiales mexicanas podrían sistematizar lo sistematizable, pero la atención médica no es sistematizable. Gracias. Laura Chávez nos da su comentario, dice que ella opina que sí sea obligatoria la certificación para todas las profesiones. Bueno, la certificación es para todas las profesiones, no solamente para los médicos. Así es. Pedro Marcelo Guerrero nos dice, buenas noches, ¿hasta qué punto es legal que un médico esteticista realice cirugía plástica sin ser cirujano? Lo hemos comentado, es parte del intrusismo. Lo hemos platicado muchas veces con AMCEPER, es una de las asociaciones que más tiene este problema, con la que hemos colaborado, y es un tema que habrá que regular, es expresamente señalarse para que esto no se permita que ocurra. Y además porque es un tema de salubridad general, que no puede arriesgarse al paciente a que sea operado por una persona que no tiene el conocimiento ni la experiencia adecuada para eso. Gracias. El doctor Sergio Toff le saluda, excelente plática y felicidades. Dice, con respecto a la ley de honorarios médicos, ¿puede ser delito que el médico tratante de un caso le solicite al paciente más honorarios complementarios aparte de lo que paga la aseguradora de gastos médicos? Bueno, eso no es un delito. El médico puede fijar sus propios honorarios con el paciente y decirle, oiga, pues el seguro me paga 10 pesos, pero mis honorarios son 20 pesos y usted sabe si se atiene conmigo. Lo que podría ser inadecuado es de que yo me sujete al tabulador de la aseguradora y cobre por fuera. Eso sí, pero si lo hace con consentimiento del paciente no debería tener un problema. Que vuelvo al tema de la ley de honorarios médicos. Hoy en día, pues nos topan y todas fijan más o menos el costo de los honorarios o los procedimientos quirúrgicos, y entonces sí hacen un monopolio en perjuicio de los médicos. Gracias. Un saludo al doctor Tofas a Nuevo Laredo. Ya sabe que lo aprecio mucho. Enrique Mainero, ¿qué documentos básicos legales deberá de conocer el profesional de la salud? ¿Cuáles son los documentos básicos legales que debe Doctor Mainero, yo les platico, con que sepan, con que lean la norma del expediente clínico, con eso me doy. Ya con eso me doy. Pero si hacemos un examen, le aseguro que 5 de cada 10 no lo han leído. Otra vez nos dice Enrique Mainero, ¿podría comentar la importancia de conocer las normas y documentos legales en los residentes que están en formación? Fundamental. Yo no visualizo a un médico residente que inicie una práctica de residencia sin saber cuáles son sus derechos y obligaciones. Y él tiene derechos y obligaciones. Y por eso tienen problemas los residentes, porque no los conocen. Entonces, fundamental conocer la norma oficial mexicana, ser uno de las residencias médicas. La doctora Liz Por cierto, López. Armando, ahora que están iniciando los residentes, el que tenga residentes, les ofrezco personalmente poder darles la sesión de derechos y obligaciones para residentes médicos y concientizarlos de elaboración de expedientes clínicos y cartas de consentimiento. Está
Quien esté ahí nos contacta, nos deja los datos, ya tiene los teléfonos con Armando y con mucho gusto los ayudamos a aquellos que son profesores de especialidad. Muchas gracias. Es un punto importante porque están a punto de iniciar la mayoría de las Exacto. sedes el periodo de nuevas residencias. La doctora Liz López, a quien saludamos, le agradece la colaboración, el trabajo constante que hace en pro de la comunidad médica. Doctora Liz, ¿sabe cómo lo aprecio? Le mando un abrazo hasta Aguascalientes a usted y a su familia. Juan Carlos Cruz Castillo dice, la palabra autoridad significa el que sabe o solo el que tiene poder. ¿Es adecuado llamar a los funcionarios con el nombre de autoridades? Bueno, así lo establece la ley, es una autoridad por el cargo que ocupan, por el cargo que se les ha discernido. Enrique Coronado, Liceo Dávila, en cuanto a las recetas por ley, ¿debemos colocar los medicamentos en sustancia activa y no los comerciales? No, hay que poner al menos el de sustancia activa. Puede además poner el comercial. Lo que no se vale es solamente poner el comercial y no la sustancia activa. O el nombre genérico. Hay que poner nombre genérico y además el nombre comercial. Pero no solamente el nombre comercial. Ok, muy bien. José Luis Ojeda Delgado pregunta, ¿qué ventaja tiene colegiarse y cuál es la ley que así lo prescribe? Bueno, es el artículo, es 50, si mal no recuerdo, del artículo de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional en materia de profesiones. La gente le llama ley de profesiones, aunque no se llama así. Y bueno, una ventaja es que el colegio puede participar en iniciativas de ley, es el que legalmente está en defensa de los intereses gremiales y por supuesto cada colegio tendrá sus propios beneficios. Yo estoy veo todas las ventajas que le da, por ejemplo, a la Asociación Mexicana de Cirugía General, a sus médicos, les da el expediente clínico electrónico, les da muchos beneficios, les da seguro de vida, igual FEMECOT, muchas organizaciones, SEMICA, caray, Compedia, grandes organizaciones que les dan beneficios a sus agremiados, bueno, cada uno de acuerdo a sus propias posibilidades, pero por supuesto que no es obligatorio, pero yo sin duda estaría en un colegio de profesionistas. Gracias. Rafael Rodríguez, buenas noches. En la práctica médica institucional, conozco que hay indicadores en relación al tiempo de consulta por paciente, pero ¿hay algún documento legal donde se establezca este punto o donde se pueda informar más sobre el tema? Doctor, es completamente inconstitucional que se fije un tiempo por atención médica. No podría, eso va en contra incluso del derecho humano a la protección a la salud. No podría fijar, hay reglamentos internos de instituciones públicas, las más conocidas que ustedes conocen, que obligan a atender al paciente en un determinado tiempo. Sin embargo, esta disposición que es interna violenta completamente el derecho humano a la protección a la salud y el libre ejercicio profesional y el derecho a la libertad del trabajo, porque no podrían, ¿cómo podría yo cortar mi consulta en un paciente que requiere más de la media hora o 25 minutos que me obligan a tener por paciente? Sin embargo, hay que hacerlo, vale. Gracias. Andy nos dice su comentario, se tiene que también que buscar medios alternativos para la solución del conflicto y no solo buscar las vías penales, civiles o administrativas. Estoy de acuerdo, sobre todo en los casos donde sí hay responsabilidad. Ok. Bernardo Robles Garay dice, Abraham, ¿qué deberíamos hacer los colegios ante la medicina alternativa? Bernardo, un abrazo muy fuerte. Mi gran amigo de Monterrey, justo hoy chateábamos. Que pues uno de los retos que tiene que no solamente los colegios, yo creo que la autoridad, todo aquello que no esté debidamente sustentado, diga un sustento autorizado por COFEPRIS, pues COFEPRIS es la encargada, es la autoridad encargada de evitar estas situaciones que ponen en riesgo la salud de las personas, no así aquellas que sí estén autorizados. Hay mucha gente, por ejemplo, considera la acupuntura un tema alternativo, no obstante, está regulado y hay una norma oficial. Bueno, hay toda una regulación de acupuntura y COFEPRIS lo autoriza con sus restricciones. Pero en todo aquello que no esté regulado, por supuesto que es COFEPRIS la que tendría que evitarlo y nosotros como colegio denunciarlo. Ok, Mario Emilio Lozano le manda muchas felicidades y dice que es una excelente presentación. Muchas gracias. Ahora, José Luis Valderrama Avilés nos dice,
Si es colegiado, ¿se salva de ir a prisión? No, bueno, el salvarse ir a presión depende de muchos factores. Primero, pues principalmente del esquema de defensa que se tenga. Ese es fundamental. El poder hacer valer desde la fiscalía o a la autoridad que la atención médica no puede ser considerada como dolosa. Y eso es fundamental. Y si el juez sustenta que es un tema doloso por la obligación de una norma oficial mexicana que puede ser inconstitucional, bueno, habría que explicarle al juez por qué una norma oficial mexicana no puede estandarizar procesos de atención médica. Y eso hay un criterio de la Corte que lo establece. Nomás hay que documentarse y hay que hacerlo valer. Gracias. Gabriel Gustavo Fernández nos pregunta, ¿por qué la certificación no es por ser? Bueno, hoy en día sí está en la Ley General de Salud. Yo considero que hay una iniciativa que presentó en aquel momento una ex procuradora general de la República, que contemplaba que participara en el proceso de certificación el Estado a través de Dirección General de Profesiones o la SEP, que intervinieran más personas. Y bueno, es una alternativa más. Yo no estoy peleando, yo estoy muy en pro de la certificación, como se regule de la mejor manera y como los propios profesionistas estén conformes. Le mandan saludos especiales Jorge Alfredo Sendejas y el doctor Agustín Manuel Salazar. Ambos, muchas gracias. Uno, el doctor Sendejas aquí en la Ciudad de México, el doctor Salazar en Veracruz, saben que los quiero mucho. Gracias. José Luis Ojeda pregunta que si los comités de mortalidad tienen base jurídica. Es un reto, sí, es todo bien. Estos comités tienen un fundamento de tratados internacionales, etcétera, con la finalidad de evitar este tipo de muertes. Su principal objetivo es evitar que vuelvan a ocurrir, identificar qué pasó para evitar que vuelvan a ocurrir. Ojo, no es un ente sancionador, no es un ente que lo que ellos digan así es. Único objetivo, y no se debe perder de vista, es saber qué pasó para implementar políticas en el hospital para que nunca vuelvan a ocurrir. Si ellos dicen hubo negligencia, no, ellos no tienen que meterse en ese tema, nomás, ¿qué pasó para que nunca vuelva a ocurrir? Juan Carlos Cruz Castillo, ¿es negligencia legislativa el no actualizar las normas? Bueno, las normas oficiales mexicanas no las autoriza el Poder Legislativo, las autoriza cada secretaría. En este caso, las autoriza la Secretaría de Salud. Hay una subdirección o subsecretaría de normas que es la que se encarga de hacer las normas oficiales mexicanas. Y pues sí, es una negligencia no estar actualizándolas cada 5 años, como lo comentamos. También le manda saludos al doctor José Luis Galaviz, José Jesús García Rodríguez, Saludos a Tampico, al doctor Galaviz. Sí. Alejandrina desde Valladolid, Valladolid, claro. Carlos Luis Kim, le saluda también. Doctor Kim, claro. A Chiapas. Nos pregunta la doctora Elizabeth López, dice, yo quiero que amplíe un poco más la información sobre el trabajo que hace Medical Legal Center desde la modificación de nuestra norma oficial, en la época de la presidencia de la doctora Alba Ponce, hasta la labor legislativa reciente con el senador Toño Martín del Campo. Doctora, claro que sí, doctora Liz, porque además Toño Martín del Campo es de Aguascalientes y ella lo conoce. Bueno, pues sí, hace muchos iniciamos estaba la norma oficial mexicana 170 de la práctica de la anestesiología y sí es un trabajo muy intenso con la doctora Olga Ponce precisamente en participar en la modificación y adición de la norma oficial mexicana, pero con la participación de la federación. Y yo ni supe, yo soy anestesiólogo, ni a mí me avisaron ni participamos. Y ese era el tema, que se creaban normas oficiales mexicanas sin la participación de los involucrados. Entonces, el punto medular fue, a ver, vas a modificar una norma de hospitalización, oye, pues realmente participemos los hospitales, no nomás la cúpula o los hospitales que tú elijas, sino bueno, participemos todos y así debería de pasar, así lo hicimos y por supuesto que hemos trabajado mucho en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales con muchas iniciativas. Recordarás, Armando, el tema que tuvimos también
para evitar la incorporación del delito de violencia obstétrica en el estado de Jalisco, en aquel momento con el doctor José Luis, el doctor Francisco. Exacto, y fue una labor fuerte. Yo soy médico 17, ¿cómo apoyó en ese momento en evitar esta disposición de violencia obstétrica? Ahora el senador Toño Martín del Campo, me daba mucho gusto verlo en el pleno del Senado, tomando el uso de la voz para hablar de la descriminalización del acto médico. Y bueno, son pasos que se van dando, faltan muchos más, pero bueno, la doctora Liz siempre muy atenta y como siempre muy participativa también en su colegio, con Club de Leones y bueno, con mucha, siempre hay personas que nacieron precisamente para apoyar a otras. La doctora Liz sin duda es una de ellas. Gracias. La doctora Luz María Rivas Moreno dice, ¿es válido poner a la vista copias a color de los títulos, certificaciones, por supuesto, por cuestión de cuidar los documentos originales? Sí, bueno, la ley no es clara en precisar si son a color o copias. Digo, si no tiene el original no pasaría nada. El objetivo principal es que el paciente tenga a la vista cuáles son sus acreditaciones y pueda constatarlas. Ese es el objetivo. Hoy es muy fácil, tienen en la receta su cédula profesional y ellos pueden consultar en internet si realmente es especialista o no es especialista. Gracias. Alejandro Valdés nos da un comentario, dice, muchos hospitales hoy en día están teniendo problemas de demanda por infecciones nosocomiales. Y es que pocos son los hospitales que llevan a cabo dicho comité como debe de ser. Hoy lo acabamos de ver en Durango. O sea, es un tema, si ustedes me dicen, a ver, ¿qué opino del caso? Creo que hay mucho que se puede hacer. Sí hay un tema de infecciones, no sabemos exactamente dónde fue. Existe la presunción que fue derivada de la utilización de determinados medicamentos por un anestesiólogo. Pues yo lo platicaba con la doctora Erika y decíamos, a ver, ¿cuántos médicos anestesiólogos en la práctica privada llevan sus medicamentos? ¿De 100? 100. Entonces, no digo que esté bien o que esté mal. O sea, es algo que pasa. ¿Por qué pasó este tema de infección? O sea, ¿pasó con un descuido del anestesiólogo o será la insalubridad de un hospital? Ahora, hubo un medicamento, fueron 40 y tantos pacientes enfermos en diferentes hospitales. ¿Ese medicamento alcanzaba para todos? ¿O fue otro, o todos los medicamentos se infectaron? O sea, todos los frascos de medicamentos se infectaron. O sea, no es muy congruente el tema. Y bueno, solamente se los dejo ahí en el escritorio para pensar qué hacer y con mucho gusto ofrecemos apoyar al doctor de Durango, con mucho gusto. Gracias. El doctor Antonio Chalita Mansur dice, ¿dónde quedan los derechos humanos en el caso del médico anestesiólogo de Durango? ¿Cómo pueden aplicarse los derechos humanos en este caso? Doctor Chalita, le mando un abrazo muy fuerte, gran amigo de San Luis Potosí, siempre vigilante de la comunidad médica y sobre todo también apoyando. Usted lo trae en el corazón apoyar a las personas. Bueno, definitivamente, yo les pongo un ejemplo de algún médico. Yo sé que fue un caso grave y de verdad siento mucho la pérdida de vidas. Yo estoy seguro que el médico no lo quería. Eso también me lo quedo seguro. Y les pongo un ejemplo de un conductor de un auto que tuviera un accidente automovilístico donde fuera catastrófico, hubiera mucha gente lastimada. Aunque hubieran sido 100, no podía considerarse esa detención como dolosa para librar una orden de aprehensión. Esto es, hoy con el nuevo sistema de justicia y con la iniciativa que hemos trabajado, no debería de estar este médico en la cárcel. Sí hacer frente a todo lo que pasó. Si él tuviera la culpa, los médicos, hacer todos frente. O sea, no hay forma de decir todo estuvo bien, no, algo estuvo mal. Y hay que ver quién y responder y hacer frente al tema, pero no detenidos porque efectivamente hay un tema de derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Juan Carlos Cruz Castillo, ¿sabe usted si a nivel institucional seguir las guías o la guía es lo único que según vale desde el punto de vista legislativo? No, bueno, las guías no son obligatorias. Las guías de CNTEC, las guías clínicas que tenemos y que usamos, no son obligatorias. Es solamente una visión, es una recomendación, nada más.
Ok. Leoncio Augusto Rodríguez, ¿podría apoyar al doctor de Durango que comentó? Desde luego, muchas gracias y saludos. Con mucho gusto lo haríamos, encantados de la vida. Si no lo Gracias. solicita su familia, con todo el gusto de la vida, claro que sí. Xochitl Verónica Larios, ella es del Colegio Médico de Rehabilitación de Jalisco, lo felicita y tiene Soy, una duda. ¿Sería adecuado incluir en los consentimientos informados las normativas de ley sobre el uso de datos personales para obtener la autorización del paciente? absolutamente, así debería de ser. Ya hoy en día las normas, las cartas de consentimiento de médica legal, así vienen, con el tema de información de datos, con el tema de datos personales, y Xochitl, como siempre, a la vanguardia. Qué gusto, Xochitl, muchas gracias. Gracias. Marco Antonio Vázquez desde San Luis nos dice, ¿cómo se puede hacer llegar observaciones o temas para cambiar o modificar las normas y guías de práctica clínica? Hay que solicitarlo por escrito, o sea, ir o pues, solicitarlo por escrito, a ver esta norma oficial mexicana, solicito que se convoque a un tema de actualización, porque ya pasaron los 5 años de actualización, y que en cuanto se convoque, se me invite. Si la autoridad no contesta, nos vamos a un juicio de amparo y obligamos a que la autoridad convoque a la modificación y actualización de la norma. Y el detalle es que no lo hacemos. Pero, doctor Vázquez, que muy valioso lo que usted dice. Si alguien está interesado en la actualización de una norma, por favor, contáctenos y con mucho gusto me ofrezco a ayudarlos a esta actualización. Encantado la vida, porque eso lo hago, y lo hago con en Médica Legal Center lo hacemos con pasión. Realmente, yo les platico, me levanto con una llamada con un médico y termino mi día con una llamada con un médico, porque mi misión ahora es apoyarlos y lo haré toda la vida, mientras Dios me lo permita y mi salud me lo permita, y lo hago de verdad, lo hacemos con mucha pasión y con la mejor intención de apoyar, como lo hemos hecho en más de 20 años. Muchas gracias. Adriana Sánchez pregunta que si en el caso de dentistas, odontólogos, que realizan trabajos de estética facial como bichotomías o aplicación de Botox, si existe algún tema de intrusismo con cirugía plástica. Bueno, definitivamente es un tema porque los odontólogos dentro de su programa de estudios no está el tema de Botox, por ejemplo. El doctor Agustín Salazar pregunta que hay una nueva iniciativa del doctor Héctor para dar más atribuciones a CONAMER. Si sabe algo al respecto. Sí, sí, Héctor Jaime Ramírez Barba presentó una iniciativa para dar más atribuciones a CONAMED. Bueno, yo quiero y respeto mucho al doctor Héctor Jaime. Sin embargo, bueno, no, el hecho que lo aprecie no significa que comparta siempre todas sí, todas sus iniciativas. Y eso no significa que no nos apreciamos, pero no siempre compartimos la misma idea. Gracias. Pedro Alfonso Nájar dice, buenas noches. ¿Podemos exhibir las obligaciones de los pacientes en nuestros consultorios? Sí, bueno, estaría fenomenal, caray. Estaría fenomenal, fenomenal. No es obligatorio, pero lo podríamos hacer y no estaría mal. Muy buena idea, lo felicito. Bernardo Robles Garay nos da una buena aportación. Dice, respecto al horario de consulta en el IMSS, existe la normativa 2900-003-002, procedimiento para la planeación y definición de plantillas de personal para unidades médicas. Así es. Felipe Gama, los documentos elaborados por un médico no alcanzan el carácter de legal hasta que el autor lo firma. ¿En ese momento alcanza de carácter documento médico legal? Nos pregunta Felipe Gama. Doctor Gama, un saludo fuerte hasta Oaxaca, sabe que lo aprecio y su afirmación es correcta. Ok. Armando, ¿te parece 3 preguntas más? Porque ya son las 9 de la noche. Sí, de acuerdo. O sea, ¿cuántas preguntas más? Ya ponerle un número. No, está bien. Le damos, si quiere, 5 minutos y hasta donde lleguemos. Dice, buenas noches, Rodolfo de Jesús. En el caso de difamación, ¿cuál es la manera correcta de actuar? ¿En el caso de información? De difamación. Si un médico Bueno. es difamado. No, eso por supuesto que yo les planteo cuando un paciente nos argumenta o nos
amenaza, extorsiona con un tema de redes sociales, eso es una extorsión, eso es un delito. Pero además si lo hace, nosotros tenemos un amparo que promovemos para evitar, el juez ordena al autor, a quien está publicando la información en Facebook, a Twitter, a quien sea, que pare la información porque está generando un daño. A veces hay un tema que no lo puedo evitar, que son las primeras 24 horas en lo que genera la información y tramitamos el amparo. Pero sobre todo cuando un paciente me pide dinero a cambio de que no me publicite, es una extorsión y hay que denunciarlo. Ok, gracias. Martín Vasconcelos, muy buena plática como siempre y gracias por su ponencia. Una pregunta, la elaboración del expediente electrónico y en forma física para fines legales, ¿cuál tiene mayor peso? Bueno, hoy en día, por supuesto que el expediente tiene que ser físico, firmado, como comentaba el doctor Gama, a partir de ese momento forma ya un documento legítimo y el expediente electrónico ya está regulado, hay una norma oficial mexicana que es la 024, sí se usa, pero siempre y cuando permita la impresión de firma, la impresión del documento y firmar. Alfredo Arias Cruz, ¿cuál es el apoyo legal de las recomendaciones emitidas por comités hospitalarios de bioética? Legal, vuelvo otra vez, el tema de los comités es solamente hacer, no tiene un peso, un sustento, no puedes ir a ver si el comité de bioético, el de muerte materna, dice, oye, aquí pasó esto, no significa que sea una verdad absoluta, es solamente un punto de vista de un comité y tiene unos efectos intrahospitalarios, pero no extrahospitalarios. Miguel Ángel Arévalo, para atender pacientes europeos extranjeros, ¿qué debo considerar en materia de datos personales? Exactamente igual que si fuera nacional. Cualquier paciente extranjero que está en México tiene todos los derechos prácticamente todos los derechos de un mexicano. Muy bien, pues todo el resto de comentarios son muchas felicitaciones. Yo quiero agradecer su valiosa participación y quiero permitirme pedirle que cierre su presentación con un comentario final o conclusión y un mensaje para la comunidad médica y a todos los que nos atendieron el día de hoy. Armando, pues bien, como sabe cada uno, tú y cada una de las personas que están conectando, primero gracias Armando. Lo que hemos hecho en Medical Legal Center ha sido una labor titánica. Cada día todo el personal que trabajamos nos enfocamos con nuestros defectos, porque no somos perfectos, pero siempre con el ánimo y la mejor disposición de mejorar la práctica de los médicos. Hoy vienen los residentes de todo el país. Estamos listos para apoyarlos. Ya les comenté que si alguien quiere una de las pláticas en sus hospitales, con mucho gusto se las damos, ya sea presencial o ya sea virtual, y es el mejor momento para crear a buenos y mejores especialistas. Me refiero en cuanto al cumplimiento de disposiciones jurídicas y, por supuesto, evitar casos de responsabilidades médicas, que es donde más Medical Legal Center enfoca esfuerzos, en disminuir casos de responsabilidad, mucho más que en atenderlos. Gracias principalmente por la confianza. Para mí el valor más importante es la confianza que cada uno de ustedes deposita cada día en mí y en todo nuestro equipo. Es algo que me compromete y que estamos siempre dispuestos a jamás, por ningún motivo, fallar o defraudar, sino por el contrario, dar todo lo que está en nuestras manos, en nuestros estudios, en leer, en estudiar, en prepararnos para en caso de una demanda, presentar siempre la mejor defensa. Ya saben, particularmente este médico de Durango y cualquier otro que pudiera tener un problema, con mucho gusto estamos, aunque no esté afiliado con nosotros, en este caso que está detenido, con mucho gusto apoyarlo para que obtenga su libertad a la brevedad posible. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Pues muchas gracias, licenciado Abraham Dávila. Es un tema muy interesante. Vuelvo a repetir que conocer el marco jurídico legal hoy en día nos hace trabajar sobre una práctica médica segura y una seguridad para el propio paciente. Así es que los invitamos a que también nos expresen sus comentarios si quieren alguna temática y a través del correo atención.mlc@gmail, por favor, propónganos temas para que esta comunidad siga creciendo y vayamos aprendiendo cada día en pro de nuestra tranquilidad. Finalmente, reiterarles que estamos a sus órdenes y este programa lo puede revivir y compartir a partir de mañana en nuestro canal de YouTube.
Y por supuesto, como decía el licenciado Abraham, todo el equipo de Medical Legal Center se prepara cada día y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y ahora TikTok, emitimos comentarios muy interesantes, situaciones, invitaciones a cursos, a talleres, y pídanos las conferencias, que como ya dijo el licenciado Abraham, hoy en día estamos en una época de ingreso de nuevos futuros especialistas a las residencias médicas, que es importante que conozcan. Por favor, no duden en marcarnos 800-215-018 o a través de la página, también tenemos un chat www.medical Legal Center, y con todo gusto estaremos para atenderle. Asimismo, si usted es jefe de algún servicio o directivo de algún colegio, Medical Legal Center tiene más de 25 años trabajando con la comunidad médica y con las agrupaciones a nivel nacional y a nivel estatal. Por favor, acérquese a nosotros y estamos en la mejor disposición de servirles. Pues los esperamos el próximo miércoles 22 en un nuevo programa de Masterclass y el próximo lunes 13, que por aquí está también una de nuestras maestras mentoras, la doctora Elena López Gavito. Ella estará conduciendo la nueva temporada de La Voz del Residente el próximo lunes con un programa de cirugía general a las 20 horas. Invite a los médicos generales y a los residentes que conozca y lo esperamos con mucho gusto. Por mi parte es todo. Agradecer como siempre su valiosa participación y reiterar nuestras órdenes. Estamos para servirle y siempre cerca de usted. Gracias, licenciado Abraham. Buenas noches. Gracias, Armando. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Saludos.